Le ponemos cara a los números fríos de la economía. Isaac Yuyo Rudnick del ISEPSI te trae la realidad caliente de nuestro país. Y como todos los domingos vamos a hablar con el director del ISEPSI, Isaac Yuyo Rudnick. Yuyo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Un gusto hablar contigo. Igualmente, ¿cuáles son los números de esta semana? Salarios, está todo, inflación, ¿qué más? Tenés todo en rojo, me parece, para mostrarnos, ¿no? Sí. Tomé el tema nuevamente del salario, que ya lo habíamos visto en la columna anterior, pero en esta semana publicaron la variación de marzo. En la variación de marzo, en relación a la variación de los precios de marzo, aparece por primera vez en muchos meses que están equiparados. Acá esta vez tomamos tanto en salarios como en precios la misma fuente que la fuente del INDEC. Los precios, de acuerdo al INDEC, en marzo subieron aproximadamente un 5%, y en salarios también subió, de acuerdo al INDEC, el índice de salarios un 5%. Si lo llevamos a trimestral, a la variación trimestral, el resultado es más o menos lo mismo. O sea, los salarios aumentaron, siempre de acuerdo al INDEC, un 13,1%, y los precios de la canasta básica, tomamos siempre el valor de la canasta básica de alimentos, está en 13,2%, o sea, también prácticamente es el mismo aumento. Incluso el salario estaría por encima del aumento de los precios si consideramos los precios de la canasta básica total, que siempre según el INDEC aumentaron un 12,3%. Entonces ahí es como que empezamos a tener quizá una apertura de una situación nueva, en la que se empiezan a equiparar los aumentos de salario con los aumentos de precio. Pero si lo llevamos a la variación interanual, el índice de salarios de marzo a marzo aumentó un 32,7%. Y de acuerdo siempre al INDEC, la canasta básica de alimentos aumentó un 48%. El salario aumentó 32,7%, los alimentos aumentaron 48%. O sea, hay una diferencia de 15 puntos, de más de 15 puntos, ¿no? Ahora, fíjate, para seguir un poquito la evolución de la tendencia, como para ver si efectivamente vamos en el camino a que esta brecha se vaya achicando o se va a mantener igual o incluso se va a ir aumentando. Y para eso nos fuimos a ver cuál es la diferencia entre los aumentos de salario y los aumentos de la canasta básica en febrero. En febrero, a febrero, la variación interanual respecto a febrero del 2020 había sido del 30,2%. Y la canasta básica había aumentado 42,2%. O sea, en febrero la brecha era de 12 puntos y en marzo la brecha se aumentó a 15 puntos entre los precios y los salarios. O sea que hay una proyección que viene subiendo la brecha. Esto obviamente tiene una explicación, que en marzo, el primer trimestre del año pasado, que fue el primer trimestre de este gobierno, se otorgaron una serie de aumentos y de bonos que iniciaron un proceso de recuperación de los salarios. Una recuperación lenta, pero era una recuperación que marcaba una cierta esperanza de que lo que planteó el gobierno, que durante durante estos años, una recuperación paulatina del salario que pudiera sostenerse. Pero ¿qué es lo que pasó justamente a fin de marzo? Que vino la pandemia, que vino la restricción de la circulación. Entonces, ¿quiénes son los que pagaron los platos rotos o quiénes son los que pagaron el plato más
abundante de la crisis, que son los que tuvieron mayores restricciones, obviamente los asalariados. Y entonces se reafirma un dato que viene planteándose o que viene manifestándose, que viene expresándose por distintos andariveles, y que la brecha salarial se ha aumentado, la pérdida de poder adquisitivo ha aumentado durante el periodo de pandemia. El periodo de la pandemia, los más afectados siguen siendo los sectores asalariados, los trabajadores y las trabajadoras, tanto del sector de los sectores que están registrados, que trabajan en blanco, como del sector no registrado, porque estos promedios de aumentos salariales tienen la particularidad que lo que publica el INDEC publica un promedio de los salarios registrados y de los no registrados. Bien. Bueno, la perspectiva hay que seguirla y hay que ver si en el final de esta, como decimos siempre, si en el final de este túnel que nos obliga a atravesar la pandemia, podemos iniciar un proceso diferente que se va dando, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Yuyo, como siempre. Aunque últimamente está difícil traer una buena noticia, muchas gracias como siempre. Es importante también saber los números de la economía, justamente para para estar informados, para que no nos lleve puestos este país y esta incertidumbre que estamos acostumbrados ya. Bueno, muchas gracias a ustedes y nos vemos el domingo que viene. Gracias, Yuyo. Era Isaac Yuyo Rudnick, director del ISEPSI. Gracias, Santi. Ahí me tildé. Y entonces decinos a dónde se puede encontrar más información y los estudios del ISEPSI que son tan interesantes. En www.isepsi.org.ar, la primera con S, la segunda con C. El algoritmo escondido. Micaela Mendelevich, Santiago Martínez Laino. Hasta las 8. Radio con Voz 89.9.